Descubre tu presencia, y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Palabras sabias de nuestro místico español San Juan de la Cruz. A propósito de las palabras de San Juan de la Cruz, estuve pensando sobre el motivo que me movió a realizar este canal en YouTube. Y fue fundamentalmente para llevar la tecnología a las familias, a los docentes y a los alumnos, desde el convencimiento de que era una herramienta que podía mejorar nuestra vida. Esta situación de confinamiento nos ha llevado necesariamente a una situación de aislamiento con nuestros seres queridos. Aislamiento que solamente puede ser salvado gracias a la tecnología que nos pone en comunicación a las personas, da igual el lugar en el que estemos. Bien es cierto que las personas que están habituadas a usar la tecnología cotidianamente, o bien por su trabajo profesional, los profesores, los alumnos en las teleclases, han salvado esa dificultad de poder continuar con las tareas cotidianas a través de cauces de videoconferencia. Pero sin embargo, no me quiero olvidar especialmente de las personas mayores. Muchos de ellos no tienen conexión Wi-Fi en casa para poder acceder a un ordenador, pero todas las personas, la mayoría, disponen de un smartphone. Bien, pues con el smartphone os voy a presentar una herramienta que os va a ser de muchísima utilidad para no perder el contacto con los familiares, y es la herramienta Duo. Una herramienta que va a ofreceros muchísimas posibilidades. Voy a hacer en este vídeo un tutorial de manera que se pueda o bien ir leyendo los contenidos o bien ir escuchándolos y volver a repasarlos con la finalidad de que no suponga ninguna dificultad instalar una herramienta que os va a ser de muchísimo valor para estar en contacto con vuestros familiares, para estar en contacto con los hijos, con los nietos, con los amigos, con la pareja si está lejos, etc. De forma que podamos sobrellevar mucho mejor esta circunstancia, teniendo en cuenta estas palabras de San Juan de la Cruz, que solo la dolencia de amor se cura con la presencia y la figura. Si la presencia no es posible, al menos la figura nos la puede facilitar el uso de las herramientas tecnológicas. Queridos abuelos, queridas personas que estáis solas en cualquier circunstancia, no dejéis que esa soledad física nos lleve también o os lleve al aislamiento emocional, al aislamiento afectivo. Quédate hasta el final del vídeo, porque te voy a mostrar cómo funciona la herramienta, vamos a ver en la práctica una videoconferencia realizada con Google Duo y por último te voy a mostrar los pasos para instalarte esta aplicación con toda facilidad. Si estás dispuesto a aprender, comenzamos. Esta es la herramienta Google Duo, que es una herramienta para videollamadas. Google Duo es un servicio gratuito. Podrás usarlo para realizar videollamadas con tu familia, amigos y cualquier otra persona que use también esta aplicación. Y teniendo en cuenta que tus llamadas estarán siempre cifradas. ¿Qué significa esto? Que serán privadas para ti y para la persona a la que llames. ¿Qué necesito? Necesitas un número de teléfono, necesitas un teléfono que pueda recibir mensajes SMS para poder activarlo. Y si quieres utilizar Duo en distintos dispositivos y plataformas, necesitarás tener una cuenta de Google. Empezamos. El primer paso es que en tu teléfono móvil puedas instalar Duo. Está disponible para teléfonos, tablets y también existe una versión web. Cuando te registres vas a recibir un código de verificación en tu teléfono. Más abajo, en la explicación del vídeo, en los detalles, te dejo el enlace para que puedas descargarlo e instalarlo. Paso número 2. Verifica tu número de teléfono. Ingresa tu número de teléfono y asegúrate de que sea el correcto. Presiona después a aceptar. Duo te enviará por una única vez un código con un mensaje SMS del número que ingresaste. Ingresa este código que recibiste en el mensaje de texto para poder activar Duo en tu móvil. Paso número 3. Conecta tu cuenta de Google. Para conectar tu cuenta de Google, presiona en aceptar. Si ya estás usando Duo en otro dispositivo con tu cuenta de Google, por ejemplo en un Chromebook, regístrate con la misma cuenta para completar la configuración. Una vez que conectes tu cuenta de Google con Duo, va a suceder lo siguiente. Vas a poder usar Duo en diferentes dispositivos e incluso las personas que tengáis un número de teléfono o la información de tu cuenta de Google, como tu dirección de correo, también podrán ver que tú usas Duo y podrán llamarte a través de la app. Después de que verifiques tu número en Duo, las personas que tengan tu número también podrán ver que usas Duo, podrán llamarte. Si conectas tu cuenta de Google, también podrás conectarte con todos los servicios de Google. ¿Cómo usar Duo para llamar a los contactos? Mira,
Las videollamadas podrán hacerse con cualquiera de tus contactos que también usen Duo. Podrás llamar a tus amigos y familiares con diferentes dispositivos. Podrás utilizar audio y vídeo de alta calidad según la conexión que tengas, porque la calidad de las llamadas se ajustará de manera automática. Luego te mostraré la función Toc Toc, y es que antes de contestar una llamada a uno de tus contactos, podrás acceder a una vista de vídeo, como si estuvieras llamando al portero automático de casa. Y sobre todo, la seguridad que ofrece en las comunicaciones. Más cosas. ¿Con cuántas personas crees que puedes conectar? Pues podrás tener videoconferencia cara a cara hasta con 12 personas. Con las llamadas de grupo podrás reunirte con todos tus seres queridos, por muy lejos que estén. La vista previa de vídeo con Toc Toc significa que cuando llamas a un contacto, si la otra persona te tiene en sus contactos, podrá ver una transmisión de vídeo en vivo de ti mientras suena el dispositivo. Ahora no podrás ver a la otra persona si no te da acceso. Para iniciar una llamada de voz, pues simplemente en tu dispositivo Android o el que tengas, abre la aplicación Duo, toca un nombre al que quieras llamar, elige llamada o una llamada de voz y cuando termine toca finalizar, así de sencillo. Y si tienes un dispositivo Google Home conectado a tu cuenta, puedes llamarlo también desde la aplicación. Bastará con buscar el contacto llamar a casa y aparecerá en casa la llamada en Google Home. Como puedes ver, los pasos son muy sencillos. Ahora te voy a mostrar visualmente cómo utilizar la aplicación en tu teléfono. A continuación te voy a presentar la herramienta Google Duo, cómo funciona en un smartphone, las posibilidades que te ofrece y voy a realizar una videollamada para que veas en directo cómo funciona. En primer lugar, vamos a pulsar sobre la herramienta Google Duo. Al pulsar sobre ella nos aparecerán dos opciones. Deslizando con el dedo hacia abajo podremos grabar un mensaje de audio, podemos grabar un vídeo o podemos escribir un mensaje para enviarlo a hasta 30 personas. Algo que últimamente WhatsApp no está permitiendo porque parece que está bloqueado por la cosa de los bulos. Y en segundo lugar, para hacer una videollamada deslizaremos el dedo hacia arriba. Vamos a empezar con la primera opción, deslizamos hacia abajo. Y ves, aquí se nos abre directamente un menú con tres opciones. Las tres opciones que están en la parte inferior. La primera es a la izquierda para grabar un mensaje de voz y poder enviárselo a nuestros amigos o familiares. Podremos crear y grabar un vídeo, tanto para enviárselo a una persona, a un grupo de personas y así hasta 30 personas, o directamente grabamos un vídeo porque lo queremos subir a Instagram. O bien podemos escribir una nota. Pulsamos en escribir y es tan sencillo como pulsar en el centro de la pantalla y escribir con el teclado. Vamos a poner una palabra de saludo. ¿Queremos cambiarle el color? Pues tenemos una paleta de colores donde podemos cambiar los distintos colores para que nos aparezca más atractivo nuestra nota o nuestro mensaje. Y a continuación buscaríamos la persona a la que enviárselo. Ten en cuenta que se puede enviar hasta a 32 personas, algo que actualmente WhatsApp incluso tiene bloqueado por el tema de los bulos. No tendrás mayor dificultad en enviar notas a todos tus familiares o a todos tus contactos con el programa Duo. Si lo que queremos es escribirla directamente a mano alzada o porque tenemos un lápiz para escribir en nuestro smartphone, pues podemos también escribirlo de esta manera o hacer cualquier dibujo. Y de esta forma podremos darle a enviar. Si queremos deshacer la nota, pulsamos arriba. Es así de sencillo. Queremos descartar la nota y ya estamos otra vez en la pantalla de inicio. Vamos ahora a realizar una videollamada. Ya hemos creado un grupo. He creado un grupo de profes con 3 personas en las que van a participar ahora pues 2 compañeros con los que trabajamos en nuestro colegio. Uno es Luis Solano, que le conocerás porque es el autor del canal Merlion Math, que está teniendo muchísimo éxito para enseñar la matemática a Singapur y sobre todo porque está apareciendo últimamente en los tutoriales de matemáticas que está emitiendo Televisión Española. Y en segundo lugar voy a conectar con nuestra compañera Esperanza, también compañera en nuestro colegio. A partir de ahora voy a marcarles para que puedas ver cómo funciona in situ, en directo, una videoconferencia. A continuación vamos a hacer una llamada. Podemos enviar un mensaje o iniciar la videollamada. Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal Esperanza? ¿Cómo estás? Bien. Oye, qué maravilla poder conectarse así, ¿eh? Pues sí. ¿Vosotros con qué estáis conectando? Yo con un teléfono. Yo estoy conectado con un iPad. Ah, qué bien. Súper fácil, además. ¿Sí? Sí. ¿Has hecho un grupo? Sí, he hecho un grupo con vosotros 3 para poder hacer esta llamada. Oye, pero me ha encantado la idea de que se pueden conectar hasta 11 personas.
Sí, sí, desde luego. Yo estaba pensando, por ejemplo, en mi madre que pueda llamar a todos los hijos y a los sobrinos y mantener una videoconferencia y he pensado, pues qué práctico, claro. Sí, bueno, además si te haces un grupo, pues los tienes a todos ahí, le das y ya está. Sí, sí, es estupendo y además que se puede usar o bien por aquí, yo lo estoy usando ahora con el teléfono móvil, pero también en el Chromebook se puede utilizar en modo web. Sí, al final cada uno con el dispositivo que tenga, claro. Nos hicimos un grupo de familia también con los niños. Y ya Miguel empezó a jugar con dibujos y con cosas así muy chulas. Ah, sí. Hizo vídeos y simpáticos, sí. ¿Habéis visto la posibilidad de grabar vídeos que además aparecen en las imágenes de astronautas, se pueden cambiar los fondos, cosas muy divertidas? Sí, sí. Hay una muy chula que tienes un perro aquí encima puesto, está muy gracioso. Scooby-Doo, vamos, el perro Scooby-Doo. Sí, 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 es... ayer lo hice yo también. Lo hice yo también. La verdad es que está súper simpático. Está Sí. muy simpático. Oye, y luego otra opción que he visto que está fenomenal es que se pueden mandar mensajes de hasta 36 personas, que ahora como WhatsApp está bloqueado por el tema de los bulos, hay días que solamente puedes reenviar el mensaje a una persona, es en días alternos, pero de esta forma es que hasta 36 personas puedes enviarle un mensaje, un saludo o un vídeo pregrabado, está muy bien. Sí, está muy bien. Además, yo creo que se ve mejor incluso, ¿eh? Con esta se ve mejor que con otras. Yo creo que sí, yo os veo genial. Y además la forma de las pantallas, donde los números 3 iguales, muy bien, muy bien. Os veo muy bien. Oye, he estado viendo también otra novedad y es que, por ejemplo, si tienes incluido el aparato de Google Home, en la agenda donde marcas llamar a casa, directamente sale la llamada por el Google Home. Es una maravilla. Sobre todo si estás fuera de casa o quieres llamar a una persona que lo tenga, en este caso una persona mayor en casa, le es muy fácil porque Google ya le indica que está recibiendo una llamada y la puede aceptar con Google Home. Nah, pues tengo que probarlo. Yo tengo aquí uno, lo probaré luego a ver cómo suena y pues como una... Ahora, al final, el asistente personal lo tienes ahí para contestar y para música y para todo. Está muy bien. Sí, sí. Qué cómodo, práctico. Yo estoy pensando en mis padres también, que les cuesta a veces el tema de las videollamadas y luego no nos ven o colocar el teléfono en una posición que no es justo. Pero así la verdad es que es súper cómodo para ellos también, es muy fácil. Bien, yo creo que esto es importante porque es verdad que con los alumnos y con los profes hemos solucionado muy bien la telecomunicación con el programa Meet, que es más para el ámbito profesional. Oye, pero para el ámbito familiar este es estupendo. Es muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Y además ya te digo, yo la parte de la visualización me está encantando. Y luego hay otra cuestión que creo que es importante y es que, a ver, muchas personas mayores no tienen wifi en casa para conectar un ordenador, lo que tienen es un smartphone. Un smartphone tiene cualquier persona y esta es la manera más fácil de poder hacer una videoconferencia. Pues sí, necesita bastante historia. Entonces, directamente... ¿Qué tal? ¿Cómo se da la mañana? Bien, Uy, aquí estábamos. Mira, con Esther al lado. Saluda. Hola. Hola Esther, ¿cómo estás? Y fenomenal. Qué bien. disfrutando el domingo. Oye, Sigue estando nublado, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, pero Seguramente. hoy es el día en el que tampoco va a salir. hoy es el día en el que pueden salir los niños, ¿no? Hasta 12 o 14 años. Sí, yo he preguntado, pero no quiere salir ninguno, con lo cual mejor. Aquí tampoco. Sí, casi es más seguro. Y además, como ya están acostumbrados a estar en casa. Está muy Sí, cómodo. sí. Y es que además, yo creo que no les da pena realmente para salir un momento a dar una vuelta. Pero bueno, Oye, cada uno que se gestione lo que quiera. No puedes salir con todo, ¿verdad, Luis? No, tendría que ir uno a uno. Claro, teniendo cuatro, pues como voy con uno, luego con otro, luego con otro. bueno, Mira, de forma que saldrías 4 horas. Claro, 4 horas. Teniendo en cuenta que es de las 9 a las 9, pues no sé cuándo voy a trabajar entonces. ¿Estás liado hoy con trabajo hoy domingo? Pues hoy estoy preparando el siguiente vídeo que saldrá el lunes 4 en Televisión Española en la 2 relacionado con las matemáticas. Estamos ya editando y terminándolo. Bueno, qué bueno. y nos, Quedan las 9. A las 9:30. ¿y nos puedes adelantar algún contenido sobre qué va a ir el siguiente vídeo? Pues va sobre geometría. El siguiente vídeo va sobre geometría y cositas que hacemos con la geometría. Y los retos también van de geometría. Calcular algunas cositas utilizando de manera práctica los teoremas que sean en clase. Claro que las mates valen para hacer cosas reales, no solo para hacer cuentas. ¿Para qué edades esta vez? Es de 10 a 12, no, de 12 a 14 y de 14 a 16. Qué bien. Siempre es de primero a tercero de ESO y de cuarto a segundo de bachillerato. Me viene muy bien, muy bien. Bueno, vosotros como, Para practicar un poquito la geometría. como sois matemáticos, estas cosas os encantan. Sí, sí, la verdad es que... Oye, La verdad es que sí.
¿Os acordáis cuando éramos pequeños y veíamos en las películas de Star Trek, aunque ahora sería un poco friki, veíamos que hacían videoconferencias y pensábamos, bueno, esto son cosas como de un futuro muy lejano o de un futuro galáctico, y sobre todo porque lo veías en una televisión cuando eras pequeño en blanco y negro y te parecía aquello que era como el no va más. Y fíjate ahora que es como algo ya que nos resulta habitual y natural, ¿no? El hacer una videoconferencia. Claro, en aquella época tú veías tu teléfono ahí al lado, grandote, de rueda, ahí, con el cable, que tenías que llamar a una casa en vez de llamar a una persona. Sí, sí, sí. Y los últimos, pues fíjate, los últimos 30, 40 años lo que ha cambiado. Bueno, y además es que no todo el mundo tenía teléfono en casa, porque... No, ibas al del vecino. Al del vecino. Y además te llamaban y decía, oye, mira, que llaman, te llaman que es una conferencia, decían, ¿no? Cuando era de fuera era una conferencia. Madre mía. Sí, sí, eso es así. Nos hemos adaptado a estos cambios de una manera alucinante, además. Tremendo. Sí. Por no hablar de aquellas centralitas donde se iba a hablar por teléfono y la señora que estaba en la centralita era la señora, claro. La que estaba en la centralita te ponía con las clavijas un teléfono otro, ¿no? Fíjate. Y siempre te quedabas con la impresión de que ella estaba escuchando las llamadas. Lo medio clavaba, ¿no? Decían algunos. Las leyendas urbanas decían medio clava el S para poder mantener. Sí, 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 sí. Ma- Estamos. Madre mía. Madre mía. Una pasada. Lo que ha cambiado en 30, 40 años todo. Pero absolutamente, es alucinante. Ahora tienes un montón de dispositivos, te conectas de donde quieres, cuando quieres, lo tienes en el bolsillo. Ya, Sí, sí, es una pasada. Es una... Mira lo bien que nos ha venido ahora todo esto, que no tenemos que ir al cole, por ejemplo, que puedes hablar con tus alumnos así. Oye, ¿Sabes? ¿os imagináis lo que hubiera sido todo esto estando además incomunicados, sin poder hablar, sin poder vernos? Sería tremendo, ¿eh? Yo, claro, sigo pensando en las personas que están, por ejemplo, en los hospitales, que no pueden tener la compañía de las familias en esos momentos más difíciles, ¿no? O de tantas personas mayores que viven solas en sus casas y, bueno, pues tienen cierta dificultad para ponerse en contacto con los familiares, pero por otra parte el deseo también de saber cómo están, ¿no? O recibir una llamada de tus nietos, ¿no? Que te da alegría poder ver la sonrisa. Bueno, si no fuera por esto, la verdad que sería tremendamente complicado y dificultoso. Sí, sí, o grabar un vídeo y mandarlo y les ves ahí fotos que las puedes mandar fácilmente, lo que quieras. Grabas situaciones de casa, pillas al niño haciendo una gracieta, lo grabas y lo mandas. Oye, Esperanza, ¿y cómo fue este del aperitivo que hicisteis con los profes? pues nada, pues me surgió la idea y se lo comenté a unos cuantos y nada, muy animados y muy bien. Pues al final tuvieron que venir las familias a decirnos que cortáramos porque hay que comer, teníamos que comer todos. Hicimos una horita, unos se tomaron un vino, otros una cerveza, unas patatitas, paramos, por salir un poco de la monotonía, ¿no? Y decir, esta paramos. Qué bien. Y lo hemos dejado para este viernes también, vamos a instaurarlo. Oye, qué bien, qué bien. Está bien ahora el vermú. Sí, sí, claro. Sí, sí. Muy ameno, muy simpático. Es verdad que termina siempre hablando de trabajo un poco, pero bien, muy bien. Pero eso te pasa cuando vas a un bar real también, acabas hablando de trabajo. Es un poco la idea, es un poco el desconectar, el vernos un poco fuera de lo que es la agenda de trabajo puramente dicha y muy bien, fue ameno y simpático. Ya te digo, nos gustó y vamos a volver a hacerlo. Y además ahora, como no hay partidos de fútbol, no se puede hablar de la liga de fútbol. ¿De verdad? No estábamos allí tampoco, te creas que estábamos muy por la labor de ese tema. Qué bueno. Si os queréis unir, ahí estamos el viernes, ¿eh? ¿A qué hora es el aperitivo? A las 2. Muy bien, muy A bien, las 2. muy bien. En este caso cada uno pone lo suyo, ¿no? Sí. Creo que no hay opción, ya nos tomaremos algo y pagará uno de ellos. Qué bueno. Bueno, chicos, pues nada más, un placer saludaros, veros, que siempre alegra muchísimo ponernos caras, aparte de los mensajes y las llamadas, pero es una verdadera alegría. Muchas gracias por compartir este rato de encuentro, se agradece. Pero, Habrá que hacer más de estos de vez en cuando. Exacto, claro que sí, que está fenomenal. Que es mucho más cómodo. yo tengo días libres para seguir haciendo aperitivos o algo por la tarde, un café, un té, lo que sea, ¿eh? Fenomenal, fenomenal. Hay que buscar eso, porque si no estamos todo el día metidos en el trabajo y no salimos de ahí. Así es. Es verdad. Bueno, chicos, pues buen día. Un abrazo. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo, dale al like.
Suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos. Deja tus comentarios en la parte del chat para poder responder a todas tus dudas. Disfruta con la aplicación Duo para videoconferencias en familia y con los grupos de amigos y ya verás todas las posibilidades de romper barreras físicas de distanciamiento a las que de alguna manera nos tiene sometida esta situación de confinamiento. Un cordial saludo, cuídate mucho, hasta el próximo vídeo.